En los albores del primer milenio antes de Cristo, los marinos griegos arribaron por vez primera a la península ibérica. Esta figura representa al Hércules fundador. Hércules vivió algunas de sus fabulosas aventuras sobre nuestro suelo. Hoy nos adentraremos en la mitología y la historia de esa presencia griega en España. Bienvenidos a Arqueomanía. Bajo este castillo de Santipetri se ubicaba en la antigüedad, según varias fuentes, el santuario de Hércules Melkart. Para los griegos, la península ibérica fue tierra de promisión, el jardín de las Hespérides, la frontera con el más allá. Un país exótico. Un lugar al que llegaron los héroes de Troya. Un piélago en el que un semidios, Hércules, realizó algunos de sus trabajos como el rapto de los toros de Gerión. Los griegos pusieron nombre a Tartesos y contaron los primeros mitos hispanos, como el de Gárgoris y Avis. Un navegante focio, Colayo de Samos, cantó a los cuatro vientos la abundancia de metales preciosos que había en la península y la generosidad de sus reyes. Incluso el estrecho de Gibraltar fue conocido por los griegos como las columnas de Hércules. Para los griegos, la península ibérica era tierra de mitos. Lo que podemos constatar es que los griegos van desplazando elementos míticos según van conociendo los sitios, ¿no? Entonces, esto es la frontera occidental, no hay más allá, ¿no? En mitad de todas esas historias, Heródoto nos habla de un rey, Argantonio, ¿no? Que lo sitúa en un momento concreto, ¿no? O habla del viaje de Coleo de Samos, ¿no? A un lugar donde hace un negocio impresionante, ¿no? Este tipo de historias, a mi juicio, son reales. Yo creo en Heródoto, cuando habla de estas cosas creo en él, ¿no? Y hay gente que no, pero yo creo que hay que creer. Lo que nos están refiriendo es a un territorio en el que saben que ocurren cosas excepcionales. Por ejemplo, tienen una gran riqueza. Pero, ¿cuándo llegaron realmente los primeros griegos a la península? El puerto de la Escala de Ampurias es considerado como el primer asentamiento urbano griego en la península ibérica. Es de fundación fócea, de migrantes llegados de la cercana Masalia, en la actual Marsella. Con anterioridad al asentamiento griego de Emporion, existía ya un poblado indígena desde mediados del siglo VII a.C. Sobre este poblado indígena, con solución de continuidad y con un pacto muy claro con los colonizadores griegos, se produce el asentamiento colonial de Emporion hacia el 575 a.C. Muy cerca, en Ullastret, había un gran asentamiento íbero, del pueblo conocido como los indiquetas. ¿Cómo fue la relación de los griegos focios y los íberos de tierras adentro? Es una relación de coexistencia pacífica porque son dos comunidades que se necesitan económicamente la una a la otra. Ampurias se funda en el territorio indiqueta, del cual Ullastret es la capital, y coexisten porque a Ullastret sin duda le convenía tener un puerto con relación con todo el Mediterráneo como el que tenía a través de Ampurias. El elemento indígena de esta zona del Ampurdán yo creo que está muy helenizado. Las cerámicas griegas y los productos griegos aparecen de una forma continua en los poblados. Aparece también el uso de la escritura grafitada sobre objetos griegos, sobre objetos ibéricos. Aparece también el uso de tablillas de escritura en láminas de plomo que lo copian y lo mimetizan de los griegos. Aparece también un urbanismo como por ejemplo en Ullastret. Se considera que la Ampurias griega fue un puerto de escala, de aprovisionamiento para los comerciantes griegos. Emporion es sobre todo un enclave portuario. Es un establecimiento colonial, pero con una vocación claramente de tipo comercial. Nunca llegará a tener unas dimensiones urbanas similares a las que pueden tener otras colonias griegas del Mediterráneo. En el caso de la ciudad griega de Emporion no pensamos que pueda ser una población superior a los 3.000, 4.000 habitantes.
Es una ciudad que en su máxima extensión, en época helenística, es un momento de gran reforma urbana, de gran modificación de la estructura del antiguo establecimiento foceo. La extensión de la ciudad no llega a superar las 3 o 4 hectáreas. No tenemos mucha información acerca de cómo se organizaba políticamente el establecimiento griego. Seguramente, teniendo en cuenta esta función económica fundamental de la ciudad, que es el comercio, la actividad portuaria, el comercio marítimo, seguramente esta sociedad ampuritana estaba dominada por unos grupos comerciantes. Ampurias revivió su esplendor en manos de Roma tras la Segunda Guerra Púnica. Hoy continúa siendo el único vestigio urbano de origen griego constatado en España. La legendaria Mainake, que aparece en varios textos clásicos, no ha podido ser localizada todavía. Nosotros creemos que Mainake evidentemente está en la zona de Málaga, ¿no? Y también hay que decir que Estrabón, que escribe en época de Augusto, pues cuando describe Mainake, o hace una alusión a Mainake, dice que las ruinas de Mainake, de la ciudad griega de Mainake en su época, se diferenciaban muy bien de la Málaga púnica por el trazado urbano de sus calles, ¿no? Estuviera o no estuviera Mainake en las cercanías de la actual Málaga, hay unas piezas de cerámica bajo las salas del Museo Picasso que resultan dignas de atención por su estilo y antigüedad. Lo importante de estas piezas es que nos indican claramente que ya a partir del siglo VII existe una demanda de esas cerámicas de lujo. Es evidente que además tenemos ya la aparición de cerámicas griegas ya desde mediados del siglo IX, en menos de 4 kilómetros al oeste de Málaga, que es en las últimas apariciones de investigaciones que se han hecho en la zona del aeropuerto. O sea que la tradición de cerámica griega en Málaga viene desde antiguo. Málaga se considera una fundación fenicia. La poderosa muralla del siglo VI a.C., que puede verse en los sótanos del Museo Picasso, es una prueba. Recientemente se ha documentado un altar con forma de piel de toro en una calle cercana. Está datado en el siglo IX a.C. En ese momento, la colonización fenicia todavía no se había producido, o eso se pensaba hasta hace poco. De cronología similar, en torno al siglo IX a.C., es el yacimiento de Alcorrín, en Manilva, Málaga. Y se encuentran ni más ni menos que una sociedad indígena, una ciudad indígena del siglo IX, que es capaz de construir una ciudad con más de 2,5 kilómetros de murallas, con una estructuración, unos sistemas complejos de murallas, utilizando de una manera extraordinariamente sofisticada el terreno, con un uso de elementos fenicios, por ejemplo, el tipo de casa o elementos como suelos de concha, muy interesante, pero a la vez claramente indígena. Así que de repente, y esto naturalmente es muy importante para lo que hablábamos antes, ¿no?, en mitad de tanta duda, hay una sociedad indígena capaz de hacer 2,5 kilómetros de murallas, ¿no?, y todo lo que hay dentro de los 2,5 kilómetros de murallas, ¿no?, y del siglo IX a.C. La Ría de Huelva y los famosos Cabezos son otros asentamientos muy antiguos con presencia griega y fenicia. Gracias a algunas piezas, los investigadores se están planteando la posibilidad de que existieran barrios griegos en las ciudades fenicias. Podemos tener una ciudad indígena o una ciudad eventualmente fenicia, y ahí puede haber griegos que incluso puedan tener un barrio propio, ¿no?, y tener relaciones con los indígenas, ¿no? Es un mundo muy abierto. Si este enorme desarrollo era autóctono o fruto del contacto con los fenicios, es lo de menos para el caso de los griegos. Lo que parece evidente es que conocieron el esplendor de Iberia, como ellos la llamaron, desde muy antiguo, y eso les hizo venir hasta aquí y establecerse. Primero fueron los mitos, luego el comercio. Un dato curioso es que tenemos noticia cierta de la presencia de íberos en tierras griegas. Tenemos relativamente pronto la presencia de mercenarios procedentes de la península ibérica. Y sabemos también que hay elementos que se producen aquí que se venden en Atenas o se venden en Cartago, ¿no? El mundo íbero, en su gran extensión y complejidad, es el que mejor nos muestra la influencia griega, según los expertos. Por ejemplo, el urbanismo de Puente de Tablas, en Jaén, se construye sobre un modelo de tipo pitagórico. Las grandes esculturas íberas, como la Dama de Baza o los conjuntos de Cerrillo Blanco o el Pajarillo en Jaén, muestran grandes influencias griegas según los especialistas. Incluso se dan casos de textos escritos en lengua griega con caracteres íberos. Pero la fecha de la llegada de los primeros griegos no está cerrada del todo. El proyecto Iberia Greca dará un mejor conocimiento de esta presencia.
Iberia Graica es un centro del Ministerio de Cultura del Estado y también del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de La Escala, que se creó en el año 2007 y cuyos objetivos son la documentación, la investigación y la difusión del patrimonio arqueológico griego en la península ibérica, a través de una web que es iberiagraica.org, donde habrá y existirá toda la documentación de todos los objetos griegos, tanto cerámicas, monedas, elementos arquitectónicos, epigrafía, que se han encontrado en la península ibérica, que están publicados y que a través de un buscador podrás llegar a ellos de una manera muy fácil y en la cual tendrás toda la documentación de estos materiales. Bajo este castillo de Santipetri se ubicaba en la antigüedad, según varias fuentes, el santuario de Hércules Melkart. Para los griegos, la península ibérica fue tierra de promisión. En los albores del primer milenio antes de Cristo, los marinos griegos arribaron por vez primera a la península ibérica. Esta figura representa al Hércules fundador. Hércules vivió algunas de sus fabulosas aventuras sobre nuestro suelo. Hoy nos adentraremos en la mitología y la historia de esa presencia griega en España. Bienvenidos a Arqueomanía. El jardín de las Hespérides, la frontera con el más allá. Un país exótico. Un lugar al que llegaron los héroes de Troya. Un piélago en el que un semidios, Hércules, realizó algunos de sus trabajos como el rapto de los toros de Gerión.